Buen día, estimados alumnos. Bienvenidos a la clase de contabilidad de costos. Vamos a esperar un minuto para ver si alguien se conecta. Mientras voy a revisar la configuración para asegurarme de que el video se esté grabando correctamente y también que mi micrófono esté activado. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Les recuerdo que el curso va a finalizar el próximo 20 de junio. Por lo tanto, si aún les falta de entregar actividades, todavía están a un buen tiempo. Todavía nos queda una semana y media, pero aún así, administrense muy bien para que puedan cumplir con las actividades correspondientes. Muy bien, les he preparado una presentación en PowerPoint para explicarles unos puntos muy importantes acerca del curso. Comenzamos. Muy bien, la clase es contabilidad de costos. Introducción. La contabilidad de costos es un sistema de información que se emplea para predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, interpretar también e informar todo lo relacionado con los costos, principalmente de producción, pero también tenemos costos de distribución, de venta, de administración y de financiamiento. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad de costos? Bien, uno de los objetivos es que la contabilidad de costos nos ayuda a determinar precisamente los costos unitarios del producto para que la empresa pueda establecer estrategias que se conviertan en ventajas competitivas que sean sostenibles. Y también la contabilidad de costos es muy útil para evaluar los inventarios de producción, ya sea de todos los productos que están en proceso o ya de artículos terminados. Asimismo, otro objetivo de la contabilidad de costos es que genera información que le permite a todos los directivos poder tener una mejor planeación, evaluación y control de sus operaciones. Asimismo, contribuye a mejorar los resultados operativos y financieros de la empresa, porque de esta manera se puede ir mejorando continuamente. Entonces, la contabilidad de costos es una rama de las finanzas que es imprescindible en todas las empresas, tanto para empresas de servicios como empresas manufactureras. Pero en este caso nos vamos a enfocar más en las empresas manufactureras. Muy bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Bien, aquí les muestro un diagrama con los elementos fundamentales del costo. ¿Cuáles son esos tres elementos que no pueden faltar en el momento de evaluar el costo? Bien, el primero de ellos es la materia prima, también tenemos a la mano de obra y los cargos indirectos de fabricación. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bien, la materia prima se divide en dos, en materia prima directa y en materia prima indirecta. La directa son todos aquellos elementos que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. Vamos a poner un ejemplo. Yo me dedico a fabricar sillas y estas sillas son de madera. Entonces,
La materia prima más importante para fabricar mis sillas viene siendo la madera. Entonces, esta es una materia prima directa porque se puede identificar fácilmente en el producto que yo estoy fabricando. La silla es 100% de madera. Ahora bien, ¿cuáles son las materias primas indirectas? Son aquellos elementos que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. Y esta materia prima indirecta también forma parte de los cargos indirectos. Volvemos otra vez al ejemplo de la fábrica de sillas. Las sillas son de madera. El elemento predominante es la madera, entonces es la materia prima directa. Pero también para la silla yo le coloco unos tornillos en menor cantidad, a lo mejor tiene 1 o 2 tornillos. Y también a la madera le coloco un barniz, ¿verdad? Para protegerla y que también brille un poquito más la silla. Entonces, el barniz y los tornillos son la materia prima indirecta porque casi no se ven a simple vista. Cuando uno ve la silla a simple vista, ve que toda es de madera, pero tendríamos que ver con lupa para ver dónde están los tornillos y también para identificar el barniz. Además, el barniz y los tornillos son en muy poca cantidad. No es el elemento que predomina en el producto, como en la madera. Entonces, todos aquellos elementos que se necesitan, como en este caso el tornillo y el barniz para la silla, viene siendo indirecto, porque pues sí forma parte de la silla, pero no predomina tanto como la materia prima principal de la silla, que viene siendo la madera. Entonces, esta es la diferencia entre la materia prima directa y también la indirecta. Ahora continuamos con la mano de obra. También la mano de obra podemos nosotros clasificarla en dos, en directa e indirecta. Muy bien, la mano de obra directa son todos los sueldos, salarios y prestaciones que se le pagan a las personas o a los trabajadores que participan directamente en la transformación de la materia prima en producto terminado. Es decir, el sueldo de los operarios, de las personas que interactúan directamente con el producto. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en una fábrica y hay varias personas en la línea que están empaquetando el producto o que ellos la están pintando a mano, bueno, estos trabajadores están en contacto directo con el producto. Entonces, por ello es que ellos son mano de obra directa, son los trabajadores que sí son indispensables en el momento de estar transformando o produciendo el producto, que sí se necesita de ellos. En cambio, la mano de obra indirecta son todos los sueldos y prestaciones que se les paga al personal de apoyo a la producción, como por ejemplo los jefes de la fábrica, los supervisores, el personal que trabaja en el almacén de los materiales, el personal de mantenimiento, etcétera. Sí, son todas aquellas personas que también están dentro de la planta, pero que no interactúan directamente con el producto. Por ejemplo, un supervisor no entra a la línea de producción a fabricar el producto, sino que nada más está encargado de supervisar, de vigilar a los demás trabajadores directos. Entonces, el supervisor sí está dentro de la planta, pero no está tocando al producto, no lo está ayudando para su transformación y para su manufactura. Simplemente está ahí por otras funciones. Entonces, por eso es que es una mano de obra indirecta. O, por ejemplo, el personal del almacén de materiales. Ellos trabajan en el almacén y ellos nada más les brindan el material que ocupen a los operarios para que ellos puedan seguir transformando ese producto. Por ejemplo, si necesitan un tornillo, van al almacén y ahí lo solicitan y luego ya lo llevan acá a la línea de producción para continuar con la manufactura. Entonces, él también, a pesar de que físicamente está dentro de la fábrica, está dentro de la planta, el personal que está en el almacén no se dedica exclusivamente a estar agarrando el producto para poderle añadir todas las características o los aspectos que necesita para poder ser un producto terminado. Entonces,
Esta es la diferencia. El mano de obra directa es el que sí tiene una función indispensable en el momento de estar manufacturando el producto. Son todos los operarios. Y los indirectos son todas aquellas personas que también están dentro de la planta, pero que no están en contacto directo con el producto de la empresa. Los cargos indirectos de fabricación. Este se refiere al conjunto de costos fabriles o de la fábrica que intervienen en la transformación de las materias primas y que no se identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de partidas específicas de productos, procesos productivos o centros de costo determinados. Es decir, son todos aquellos costos que también son indispensables, pero que no son ni materia prima ni mano de obra. Por ejemplo, tenemos a las depreciaciones de la planta entran en este rubro. También el lugar de trabajo, el equipo, las herramientas, el combustible, la luz, también el impuesto predial que se paga por la planta, las primas de seguros también, porque se contrata un seguro para, por ejemplo, algún siniestro, ¿verdad? Para proteger tanto a los productos como a los trabajadores y a los equipos. En dado caso de que suceda algún incendio o alguna inundación, bueno, todo está protegido con un seguro, entonces también esto entra, pero como un costo indirecto. La renta de la fábrica también. Entonces son todos los materiales, por ejemplo, que se necesitan, es el área de trabajo, es la planta, y también la depreciación, todo esto entra en esta categoría de cargos indirectos de fabricación. Entonces, tenemos los tres repasando la materia prima, la mano de obra y los cargos indirectos de fabricación. En esta clase nos vamos a enfocar en los cargos indirectos de fabricación porque en el producto número 8 viene un ejercicio acerca del registro de estos costos. Entonces vamos a ver un ejemplo para que ustedes también puedan realizar su producto adecuadamente. Este es el ejercicio que vamos a revisar. Pero antes de empezar con este ejercicio, vamos a recordar unos aspectos fundamentales para que nos puedan ayudar en el momento de realizar la contabilización de los gastos indirectos. Bien, primero, cuando nosotros vamos a clasificar o a contabilizar los gastos indirectos o los costos indirectos, vamos a dividirlo por departamentos, especialmente en estos tres departamentos que les muestro aquí en este diagrama. ¿Por qué? Porque esto va a ser la base para poder realizar el prorrateo secundario, ¿sí? Entonces, departamentos productivos, como su propio nombre lo dice, son todos aquellos departamentos que directamente están transformando la materia prima. Si son los que se dedican a transformar la materia prima en productos terminados. También tenemos a los departamentos de servicios a los productivos. En este caso, son todos aquellos que tienen una intervención definida dentro de la producción y que apoyan o que auxilian a los departamentos productivos. Son de gran apoyo para los productivos. El servicio se utiliza en lo productivo. Y el departamento de servicios generales son aquellos cuyo campo de acción es muy amplio dentro de la fábrica y también fuera de la fábrica. Es decir, también el Departamento de Servicios Generales apoya tanto a los productivos como a los que se encuentran en el área de oficinas, como por ejemplo los administrativos o el personal de recursos humanos o los del área de finanzas. ¿Sí? Entonces, ellos brindan servicio a las dos partes, a las oficinas administrativas y a los productivos. Entonces, tomando en cuenta esta clasificación y también este cuadro que les muestro aquí de los gastos indirectos de fabricación, el cual nos dice que en el momento de estar registrando los gastos, del lado del cargo, vamos a colocar el costo de los gastos. Y
del lado del abono vamos a colocar lo que se aplicó en la producción, los gastos que se aplicaron al momento de producir. Entonces, básicamente, esta cuenta se va a quedar en ceros o sin saldo. Pero es una forma de registrarlo, simplemente es para tener una idea de lo que está pasando. Ahorita vamos a ver un ejemplo para poner en práctica tanto la clasificación de los gastos como también esta teoría del cargo y del abono en el momento de estar registrando los gastos indirectos. ¿Sí? Entonces, les recuerdo, los gastos indirectos se clasifican por departamentos, ya sean productivos, servicios a los productivos o servicios generales, y en el momento de registrarlo en las cuentas T, por ejemplo, del lado del cargo o del debe, aquí vamos a colocar el costo de los gastos indirectos y en el haber se coloca lo que se aplicó en el momento de estar produciendo el producto. Entonces vamos a regresarnos al ejercicio ya para empezar a aplicar toda esa teoría. Muy bien. Dice, datos. Se paga con cheque la renta que tiene un costo de 5,000 pesos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer los asientos contables. Aquí en color blanco, vamos a enfocarnos primero en los asientos del color blanco, que son los asientos normales, y después vamos a enfocarnos en los de color amarillo, porque los de color amarillo ya tienen que ver más que nada con el registro de los gastos indirectos, ya propiamente hablando de la materia de costos. Entonces, vamos a empezar primero con las partes blancas. Aquí está. Dice que se pagó con cheque la renta por 5,000 pesos. Entonces, la renta es un gasto indirecto. Aún no lo vamos a clasificar. Todavía, nada más vamos a todos a agregarlos como gastos indirectos porque es de lo que forma parte. Entonces, la renta es un gasto indirecto y se pagó con cheque. Entonces, aquí vamos a hacer un cargo al gasto indirecto porque, como les mencionaba, en el cargo de este lado se va a colocar el costo de los gastos que se hayan generado, de los indirectos, perdón, del costo indirecto. Entonces, la renta, como es un gasto indirecto, se coloca de este lado en el cargo. ¿Y cómo se pagó esa renta? Con un cheque. Entonces, cuando utilizamos un cheque, se usa la cuenta de bancos, porque el cheque pertenece al banco. Entonces, el banco, de acuerdo con las reglas de contabilidad que muy seguramente ya vieron en otras materias del cargo del abono y cuándo se cargue, cuándo se abona, dependiendo si son activos, pasivos, capital, ingresos o gastos, bueno, nos dice, según la partida doble, que todos los activos, como en este caso bancos, cuando salen de la empresa, se colocan en el lado del haber. Entonces, por este motivo es que bancos está en el lado del haber o en el abono. Entonces, cargo a gastos indirectos y abono a bancos por 5,000 pesos. Entonces, ya registramos en el asiento contable este primer dato. Ahora, se registra el valor de la luz y fuerza consumida por 400 pesos. Entonces, igual, la luz vamos a considerarlo como gasto indirecto. Les recuerdo, vamos a enfocarnos primero en los asientos en color blanco, que son los primeros. Entonces, gasto indirecto por la luz y no nos dice si ya se haya pagado o no, quiere decir que aún la debemos. Entonces, vamos a colocar aquí la palabra acreedores, que vendría siendo comisión de electricidad, porque aún no la pagamos, entonces todavía es una deuda pendiente y se coloca en el haber. Entonces, por 400 pesos. Los gastos indirectos, recuerden que cuando lo estamos registrando siempre van en el lado del cargo. Número 3. Se paga la cuota obrero patronal del IMSS con cheque que asciende a 6,000 pesos. La cuota obrera cuesta 1,500. Entonces, la empresa pagó 6,000 pesos, pero como gasto indirecto, nada más se va a tomar en cuenta la cuota que aporta el patrón, porque recordemos que la cuota del IMSS
Una parte la paga el trabajador y otra parte la paga el patrón. Por eso se llama cuota obrero patronal. Entonces, como gasto indirecto se va a tomar en cuenta la parte del patrón. Entonces, si la cuota del trabajador o la cuota obrera es de 1,500 y en total son 6,000, ¿cuánto le corresponde a la cuota patronal? Vamos a restar 6,000 menos 1,500 es 4,500. Entonces, esos 4,500 son los gastos indirectos que le corresponden al patrón pagarle al IMSS. Entonces aquí para registrar este asiento vamos a colocar gastos indirectos, dijimos que 4,500, que es lo que corresponde al patrón. Aquí como acreedores, que es lo que corresponde al trabajador aportar. Recordemos que al trabajador en su nómina se le resta un apartado del IMSS. Y como acreedores, que es el restante, que es la cuota que pagan los operarios, que serían los 1,500, que se les descuenta a ellos por nómina. Entonces aquí colocamos los 1,500. Pero aún así la empresa le paga todo completo al IMSS. Aquí lo divide, pero en el momento en que la empresa lo paga al IMSS, les emite un cheque al IMSS, entonces es por el total, que son los 6,000 pesos. Entonces de estos 6,000 pesos, 4,500 son indirectos porque es la cuota patronal y 1,500 es por parte de acreedores o de los trabajadores, porque es la cuota que aportan los trabajadores. Entonces, de esta forma hacemos este registro. Muy bien. Continuamos con el número 4 que dice que se quedó a deber la iguala por reparación de maquinaria que asciende a 1,200. Entonces se reparó maquinaria, pero todavía no se paga. Entonces, el número 4, la reparación de una maquinaria también es un gasto indirecto y como aún no se paga, entonces es cargo en gastos indirectos y abono en acreedores por 1,200. El siguiente, los materiales indirectos que se utilizaron costaron 800 pesos. Entonces aquí, en el número 5, vamos a colocar gastos indirectos por 800 pesos en el cargo. ¿Y de dónde salieron esos materiales? Del almacén de materiales. Entonces, por ese motivo es que como el almacén es un activo y salieron esos materiales, por eso es que se colocan los 800 en el haber, porque del almacén salieron porque se ocuparon en la producción. Siguiente, la depreciación de la maquinaria ascendió a 4,000 pesos. Entonces, colocamos como gasto indirecto los 4,000 pesos y la depreciación acumulada. Cuando juntamos la depreciación acumulada, esta, de acuerdo a las reglas del cargo y del abono, las depreciaciones se colocan en el lado del haber el monto que se depreció, en este caso 4,000. Por eso es que la depreciación acumulada de la maquinaria, los 4,000 se colocan en el haber y para registrar el gasto indirecto, que es lo que estamos haciendo, van en el lado del cargo según esta regla. La depreciación, perdón, esta ya la hicimos. Continuamos con el número 7. La labor indirecta costó 3,000 pesos, es decir, la mano de obra indirecta. Entonces, cargo a gastos indirectos porque es un gasto indirecto y también abono a sueldos por pagar porque aún no nos dice aquí que ya se los pagó a los trabajadores. Entonces, si apenas se los va a pagar en la próxima quincena, bueno, es un sueldo pendiente por pagar. Entonces es por 3,000 pesos. Entonces aquí vemos primero que aquí vamos a registrar en los asientos contables todos los gastos indirectos sin clasificar. Todavía no vamos a clasificarlos en qué departamento están. Nada más es agregarlos y todos los gastos por individual se colocan en el lado del cargo según esta regla de registro. Y en el lado del abono vamos a colocar ya dependiendo de lo que haya sucedido, si con qué se pagó o si todavía no se paga ese gasto
o si es depreciación, etcétera. Entonces aquí esto forma parte de las reglas de contabilidad que seguramente ustedes ya han visto en otras materias. Entonces, aquí ya hemos realizado la primera parte, que es la parte de color blanco. Ya registramos los asientos. Ahora vamos a proceder a registrarlos, pero ahora ya por departamento. Por ejemplo, vamos otra vez a comenzar desde el número 1. Dice, se paga con cheque la renta por 5,000 pesos. Entonces la renta se va a considerar como un gasto por servicios generales, gastos indirectos del Departamento de Servicios Generales. ¿Por qué? Porque comentábamos que el Departamento de Servicios Generales pues le da servicio a todos, no nada más al área de producción. Entonces, si se está pagando una renta, la renta incluye tanto a la planta, dentro de la planta donde está la maquinaria y todo el proceso productivo, y también incluye la renta de las oficinas administrativas. Entonces, no únicamente está enfocado en la producción, también abarca otras partes, como el almacén o como donde están ubicados los directivos, la sala de juntas, es decir, todo el edificio completo se está rentando. Entonces, no es exclusivo de la producción, sino que es general. Entonces, por ese motivo es que la renta se consideró como gasto indirecto del Departamento de Servicios Generales. Entonces, en este caso, vamos a hacer un cargo en esta parte de gastos indirectos del Departamento de Servicios Generales por 5,000 pesos y un abono a gastos indirectos, porque como mencionábamos aquí en la regla, aquí vamos a anotar en el lado del abono o del haber todo lo que se haya aplicado en la producción. Entonces, en este caso, se aplicó los 5,000 pesos, por así decirlo. Entonces, aquí estamos colocando en el debe los gastos por Departamento de Servicios Generales y en el haber los gastos indirectos. Siguiente. El valor de la luz por 400 pesos. La luz se considera como un departamento de servicios a los productivos, ¿sí? Porque es un servicio externo que favorece al departamento de producción. Dijimos que los servicios a los productivos son aquellos que apoyan o auxilian al departamento productivo. La luz en sí no la genera la empresa, sino que tiene que contratarla por medio de comisión de electricidad. Entonces, por eso se toma en cuenta como si fuera un departamento de servicios a los productivos. Entonces, igual, cargo a gastos indirectos de subestación eléctrica o también ustedes pueden ser específicos, por ejemplo, como en este caso, que fue un gasto indirecto de subestación eléctrica, o si lo prefieren, también aquí pueden agregar el nombre de gasto indirecto por departamento de servicios a los productivos. No hay ningún problema, es lo mismo. Entonces, un cargo por 400 pesos a la subestación eléctrica y un abono a gastos indirectos, porque fue lo que se aplicó, de acuerdo a la regla que íbamos a colocar lo que se haya aplicado a la producción, 400 pesos. Siguiente, la cuota del IMSS, dijimos que era de 4,500 porque es la que está pagando el patrón. Entonces, la cuota del IMSS se va a considerar como un gasto indirecto de un departamento productivo porque tiene que ver con los trabajadores en sí, los trabajadores de la planta. Entonces, aquí registramos en el cargo los 4,500 por el departamento productivo, los gastos indirectos y abono en gastos indirectos por 4,500, que fue lo que se aplicó. Siguiente, la reparación de la maquinaria por 1,200. También se va a considerar como un gasto indirecto de departamento productivo porque se está reparando una máquina que es fundamental en la producción por 1,200 en el cargo y gastos indirectos por 1,200 en el abono. Siguiente. Los materiales indirectos fueron de 800 pesos. Los materiales indirectos también forman parte del departamento de producción porque se utilizan para producir el producto. Entonces aquí es gastos indirectos de departamento productivo en el cargo por 800 pesos y gastos indirectos por 800 pesos porque fue lo que se aplicó de acuerdo a esta regla. La depreciación fue de 4,000 pesos, entonces
En el cargo vamos a registrar los gastos indirectos del departamento productivo porque la depreciación pertenece a la maquinaria y la maquinaria pues es indispensable para la producción. Entonces es cargo 4,000 pesos y abono en gastos indirectos por 4,000 pesos. Y por último, la mano de obra indirecta fue de 3,000 pesos. Entonces va a ser un cargo en el gasto indirecto por departamento productivo porque la mano de obra también forma parte de la producción, aunque sea indirecta, y gastos indirectos sería en el haber. Entonces, gastos indirectos departamento productivo, en el cargo 3,000 y en el abono 3,000 por concepto de gastos indirectos. Entonces, de esta forma ya hemos registrado los asientos contables. Ya los registramos completamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar estos datos a las cuentas T. Según como haya quedado aquí registrado. Por ejemplo, el asiento número 1, gastos indirectos, quedó en el lado del debe por 5,000 pesos. Entonces voy a dibujar aquí una cuenta T y aquí voy a poner el número 1, que es el asiento, para no confundirnos y tener un orden. El número 1 fueron 5,000 pesos de gastos indirectos. Aquí está. Este dato lo voy a trasladar aquí a la cuenta T. Y abono a bancos. Entonces voy a abrir aquí una cuenta de bancos y aquí registro los 5,000. Siguiente. Vamos a registrar primero todos los de color blanco. Gastos indirectos 400 y acreedores 400. Aquí coloco asiento número 2, 400. Y acreedores, aquí está. Acreedores había quedado en el lado del haber. Entonces aquí por eso yo lo traslado en el haber. Aquí están los 400. Gastos indirectos 4,500, acreedores 1,500 en el debe y bancos 6,000 para el asiento número 3. Entonces aquí registramos 4,500, aquí está, de gastos indirectos en el debe. Aquí en acreedores en el debe 1,500, aquí está, con el número de asiento que es el 3. Y en bancos 6,000, aquí registramos el asiento número 3. Entonces nada más es trasladar todos estos datos a las cuentas T, conforme hayan quedado acomodados, ya sea en el debe o en el haber. Por ejemplo, gastos indirectos con depreciación. Entonces aquí gastos indirectos, el número 6, aquí está, pongo el 4,000 y la depreciación acumulada aquí en el lado del haber, los 4,000. Entonces únicamente vamos a pasar todos los datos. Ya una vez que hayamos pasado los datos a las cuentas T, que es únicamente trasladarlos, vaya a las cuentas T. Eso también es de contabilidad. Vamos ahora a pasar los gastos indirectos, los de color amarillo. Por ejemplo, gastos indirectos del Departamento de Servicios Generales, 5,000. Entonces vamos a abrir una cuenta, aquí está, de Departamento Productivo. Perdón, de Departamento de Servicios Generales, aquí está. Es el asiento número 8 y aquí coloco los 5,000 pesos. Gastos indirectos del Departamento de Servicios Generales. Y esto fue en el debe. Y en el haber vamos a registrar los 5,000 de gastos indirectos. Aquí tenemos gastos indirectos y aquí voy a colocar los 5,000, el número 8. Continuamos. Gastos indirectos de subestación eléctrica, 400. Aquí dibujo una cuenta T sobre los gastos indirectos de subestación eléctrica. Pongo aquí los 400 en el debe porque así nos quedó registrado aquí al inicio. Y gastos indirectos por 400 en el haber. Entonces aquí en mi cuenta de gastos indirectos voy a poner aquí los 400, pero ahora en el lado del haber. Aquí está. Gastos indirectos del departamento productivo, 4,500 y gastos indirectos por 4,500. Entonces, en el departamento productivo dibujo una cuenta T. Aquí coloco mis 4,500 en el debe. Y de gastos indirectos aquí está.
En el haber, 4,500. Entonces, así se van cuenta por cuenta, registrándolos, dependiendo si quedó en el debe o en el haber. Únicamente es pasarlo. Vamos a hacer otro ejemplo. Gastos indirectos del departamento productivo en el asiento número 12, de 800 pesos. Y gastos indirectos por 800 pesos. Entonces aquí en el número 12 vamos aquí a anotarlo. Aquí está, en el 12, 800 pesos de gastos indirectos del departamento productivo van en el cargo y en el haber de gastos indirectos aquí colocamos los 800. Entonces vamos a pasar los datos en las cuentas T. También nos ayuda mucho la clasificación de los gastos para así tener una idea de qué cantidad son los gastos indirectos del departamento productivo. Por ejemplo, aquí, si sumamos todos los gastos del puro departamento de productivo, vendría siendo 13,500. Entonces, así la empresa también tiene un control de cuánto es sobre este rubro. Para la luz son de 400 y de departamento de servicios generales es de 5,000 pesos. Entonces aquí también la empresa puede darse una idea de cuánto le corresponde a cada departamento. También por eso es muy importante realizar la clasificación. Entonces, ya hicimos los asientos contables, ya pasamos todos estos datos en el cargo o en el abono, en las cuentas T, según correspondan. Aquí si se fijan, aquí ya llenamos la cuenta T de gastos indirectos. Primero registramos los gastos indirectos y por individual, como nos indica aquí esta parte de teoría, todos los costos indirectos. Y después del otro lado colocamos todo lo que se aplicó a la producción, que viene siendo los mismos valores prácticamente, porque todo se aplicó a la producción. Entonces, al cerrar esta cuenta, vemos que nos queda sin saldo. ¿Por qué? Porque quedó exactamente igual. Entonces, queda esta cuenta cerrada con 0 o sin saldo. Entonces, así es como nos debe de quedar, pero así tenemos nosotros una idea de la clasificación de los gastos. Esto se hizo para poder hacer esto, la clasificación por departamentos. Muy bien, ya hicimos los asientos, ya hicimos las cuentas T. Ahora vamos a hacer nuestro recuadro de gastos indirectos. Aquí, en la primera columna, vamos a anotar la fecha del movimiento. En la segunda columna, el asiento. Vamos a tomar en cuenta nada más los asientos principales, como por ejemplo, en este caso eran 7 asientos porque eran 7 datos. Entonces, nada más vamos a tomar en cuenta los datos principales. Son 7. El concepto. El primero dijimos que era de renta, el segundo de luz, el tercero del IMSS. Entonces, aquí vamos a poner renta, luz, seguro social. El siguiente fue por reparación de la maquinaria. Después materiales indirectos, depreciación y mano de obra indirecta. Reparación de maquinaria, materiales indirectos, depreciación y labor indirecta. Entonces aquí anotamos los conceptos, ¿verdad? Y anotamos el costo de cada uno. Si sumamos todos estos, nos da un total de 18,900. Todo el total de los costos. Ahora vamos a abrir más columnas. Estas columnas son para poder también clasificarlo. Lo que pasa es que esto es la base para poder hacer los prorrateos, especialmente en prorrateo secundario. Ese es otro tema importante. Entonces, lo primero que hay que hacer es clasificarlo. Por ejemplo, aquí la labor indirecta. Vamos a abrir una columna de labor indirecta y vamos a anotar aquí los 3,000. Materiales indirectos, 800. Y lo colocamos aquí donde corresponda según el renglón. Seguro social fue de 4,500. Aquí abrimos otra columna. Luz y fuerza, 400. Depreciación, 4,000. Renta, 5,000. Y reparación de maquinaria, 1,200. Esto es una tabla muy pequeña con poquitos asientos, pero suponiendo que en el mes hubieran tenido más reparaciones, bueno, aquí los hubiéramos todos sumado o juntado aquí en la columna de la reparación. ¿Sí? Aquí fue un concepto por individual,
Entonces, por eso es que de esta forma se acomoda, pero si tuviéramos más, aquí también se hubiera registrado en la misma columna. Entonces, únicamente obtenemos los totales. De labor indirecta fueron 3,000, de materiales 800, de seguro social 4,500, de luz y fuerza 400, de depreciación 4,000, de renta 5,000 y de reparación 1,200. Entonces, en su producto número 8 tienen un ejercicio muy parecido a este, claro, con diferentes datos. Entonces van a hacer esto, van a hacer los asientos primero, van a hacer las cuentas y al final van a dibujar el registro de gastos indirectos. Y de esta forma terminamos de registrar los costos indirectos. Muy bien. Vamos a continuar con otro tema, que es el método de evaluación de inventarios. Les voy a explicar el costo promedio. Tenemos tres métodos, el de costo promedio, el de primeras entradas, primeras salidas y el de últimas entradas, primeras salidas, el PEPS y el WEPS. Entonces, en este caso me voy a enfocar en el costo promedio. Vamos a comenzar. Tenemos aquí listado de las compras y de las ventas del mes de agosto. Vamos a anotar primero en la primera columna la fecha, pero en orden. La primera fecha es el 1 de agosto, entonces aquí colocamos 1 de agosto. ¿Qué pasó aquí? Una compra. ¿De cuántas unidades? De 100 piezas. Entonces, en el debe fueron 100 piezas porque entró esa mercancía. Se coloca en el debe. Cuando entra al almacén se coloca en el debe. El saldo de las piezas es de 100. Sí, porque es lo que hay en el almacén. ¿A qué costo se compró? A 1 peso. Entonces, para calcular el importe, vamos a multiplicar el 1 peso por las unidades que se compraron, que en este caso fueron 100. 1 por 100, 100. Aquí lo coloco. Entonces, el saldo es de 100 pesos. Tenemos 100 unidades y el costo es de 100 pesos. ¿Por qué? Porque cada uno costó 1 peso. Ahora, ¿cómo se calcula el promedio? Tenemos que dividir el valor total o el saldo entre el total de unidades que hay en el almacén. Por ejemplo, en este caso, el saldo fue de 100 pesos en el primer renglón. Estamos en el primer renglón. 100 es el valor total entre las unidades que son 100. El costo promedio es de 1. Pues aquí colocamos el 1. Siguiente, el 3 de agosto se compraron 100 piezas. También los coloco en el debe. Entonces, si antes había 100 y le compré otras 100, ahora tengo 200. Y esa compra se hizo por 1.10 pesos. Entonces, 1.10 por 100, que fue lo que costó, lo que compramos, que en este caso es 1.10 por 100 unidades, es 110. Entonces, ese es el costo de lo que se compró. Si el saldo anterior era de 100 pesos y le sumo la compra de 110, nos queda un saldo de 210. Ahora, ¿cómo calculo este promedio? Bueno, vamos a dividir 210 entre, que es el saldo en el dinero, entre el saldo de la mercancía, que en este caso son 200. Y nos quedaría un costo promedio de 1.05. Aquí está. Ahora, 5 de agosto se compraron otras 100 unidades. Si teníamos 200 más 100 son 300. Entonces, ¿a qué costo? A 1.20. Entonces, vamos a multiplicar 1.20, que es el costo, por 100. 1.20 por 100 es 120. Ese es el saldo en dinero de lo que se compró. Si el saldo en dinero anterior era de 210 más 120, ahora nos queda 330 de saldo. Entonces, 330, vamos a dividir este saldo en dinero entre el saldo, pero de unidades, que en este caso es 300. Siempre nos vamos a enfocar en el renglón en el que estamos trabajando. En este caso estamos en el tercer renglón del 5 de agosto. Entonces aquí, 330 entre 300
nos da un costo promedio de 1.10 y aquí lo coloco. Ahora el 8 de agosto se vendieron. Como se vendió y salió mercancía del almacén, vamos a colocarlo aquí en el haber. Se vendieron 80 unidades. Entonces, si teníamos 300 unidades en el almacén y vendí 80, ¿cuánto me quedan? 220. Ahora, para saber el costo, vamos a multiplicar. Vamos a tomar en cuenta el costo promedio, el último que obtuvimos. En este caso, el último que obtuvimos fue de 1.10, por eso aquí trasladé el 1.10 igual al siguiente renglón, que fue el 8 de agosto. Entonces, 1.10 por 80 unidades que vendí 88 pesos. Entonces, si mi saldo anterior era de 330 pesos, menos 88 pesos, nos da un total de 242. Este es mi saldo actual de inventarios. Ahora, el 9 de agosto volvió otra vez a vender, pero ahora 130 unidades. Entonces, si en el almacén me quedaban 220 y vendí 130, ahora me quedan 90. ¿A qué costo lo vendí? En el último que obtuvimos, que fue de 1.10. Fue el último costo que calculamos en la última compra. Entonces, fue de 1.10. Entonces, 1.10 por lo que vendí 130, 143 pesos fue lo que vendí en dinero. Entonces, 242 pesos menos 143 me da un total de 99. Continuamos. El 10 de agosto se compró mercancía 225 unidades. Entonces, si teníamos 90 en el almacén y le sumo 225 porque los compré, me queda un total de 315. Esta mercancía me costó 1.17 pesos por unidad. Entonces, vamos a multiplicar. Si me costó 1.17 y compré 225, entonces el costo fue de 263.25. Ahora, a 99 le sumo los 263.25 y me da un total de 362.25. Ahora este saldo hay que dividirlo entre las unidades que tenemos, que en este caso son 315, para poder calcular el nuevo costo promedio. Cada que se hace una compra es cuando se calcula un nuevo costo promedio. Por ejemplo, la última compra fue el 5 de agosto. Entonces, cuando vendí, se tomó en cuenta ese último costo. Pero ahora ya volvimos otra vez a comprar el 10 de agosto. Entonces, hay que calcular otro nuevo costo para esa compra. Entonces, aquí sería dividir 362.25 entre 315 unidades y el nuevo costo promedio es de 1.15 y este me va a servir para poder valorar la venta del 12 de agosto. El 12 de agosto se vendieron 110 unidades, por eso lo coloco aquí en el haber, porque salió, se vendieron 110. Si tenía 315 unidades en el almacén y vendí 110, me quedan ahora 205 unidades. Tomando en cuenta el costo más reciente que calculamos, que en este caso fue de 1.15. Entonces, si multiplico 110 por 1.15 es 126.5. Ese es el costo de lo que vendí. Y si antes yo tenía un saldo de 362.25 menos 126.5, me da un total de 235.75. Entonces, este es mi saldo total que me quedó en el almacén, ya cuando terminamos el periodo. Este es mi costo de mis inventarios. Y lo evaluamos por el costo promedio, por este método. Entonces, esto es lo que me quedó en el almacén en dinero y este saldo es lo que me quedó en unidades físicas. Tengo 205 unidades de producto guardados en el almacén y en dinero equivale a 235.75.
Muy bien. Entonces, de esta forma terminamos con el método de evaluación de inventarios con el costo promedio. Para terminar, vamos a revisar la conclusión. La contabilidad de costos, como vimos en este curso, facilita el proceso de planeación para que la gerencia pueda proyectar sus planes económicos a corto y largo plazo y así le pueda asignar un valor monetario a todos sus productos y servicios con la finalidad también de optimizar los costos. Ellos siempre tratan de hacer más con menos, de ser eficientes con los recursos que tienen. Y de esta manera se puede promover también la habilidad de generar utilidades en la empresa, porque siempre se va a buscar obtener un beneficio económico. Entonces, por eso siempre las empresas buscan estrategias para poder reducir el costo, para que así les quede más margen de utilidad y puedan tener más ganancias. Muy bien, entonces, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y me despido, pero no sin antes comentarles que pueden ustedes buscar este libro que se llama Contabilidad de Costos de Juan García Colín. Este libro lo pueden encontrar ustedes gratis en internet. Este libro está muy completo y les puede servir mucho para seguir estudiando lo que viene siendo más temas de costos. Aquí ustedes ponen Contabilidad de Costos, Juan García Colín. Y a mí me aparece como la primera opción, Contabilidad de Costos, tercera edición. Y aquí ustedes pueden obtenerlo de forma gratuita y completo. Aquí vienen también más ejercicios, otros temas de contabilidad de costos para que ustedes en su casa en tiempos libres puedan seguir ampliando su conocimiento sobre este tema. Es de la página http fullseguridad.net. Bueno, esta es la liga que yo di clic en la búsqueda de Google y aquí lo pueden obtener de forma gratis. Muy bien. Muchas gracias por ver este video. Les deseo mucho éxito y que tengan un excelente día. Muchas gracias.